Tú has sido bondadoso con nosotros en permitirnos esta oportunidad como el cuerpo de tu Hijo Jesús, de reunirnos y examinar tu palabra juntos. Oh, Padre, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo de sabiduría, de entendimiento, para que podamos no solo comprender tu palabra, sino aplicarla a nuestro diario vivir y maravillarnos como otra vez nos conformes a la imagen de tu Hijo Jesús por tu gracia en nosotros, por Él. Por favor, Padre Celestial, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo para glorificar a tu Hijo Jesús en nuestro diario vivir. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Seguimos en nuestro estudio versículo por versículo, ahora del libro de Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 20, en versículo 13. Un mandamiento de solo 2 palabras. Pero como algunos de ustedes han escuchado, me va a tocar 2 domingos para predicar bien este mandamiento, de acuerdo con la palabra. Entonces vamos a verlo hoy y también en 8 días, ambos en la escuela dominical y en el sermón. Lo que queremos ver ahora es este mandamiento, de nuevo solo de 2 palabras, no matarás. Pero queremos verlo en el trasfondo del Antiguo Testamento y también cómo nos dirige al Señor Cristo Jesús. Pues empecemos al leer Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Y parece bien evidente lo que significa no matarás. Pero parece un poco problemático si lo vemos junto con un versículo que vimos hace algunos capítulos. Miren otra vez Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo 16, el último versículo de Éxodo 17. Y recuerden cómo los amalecitas atacaron a Israel en camino a Monte Sinaí y cómo pues llegaron a los de la retaguardia del pueblo y los atacó, y como Jehová Dios le envió a Josué con los israelitas a atacarlos mientras Moisés levantaba las manos con la vara de Dios. Recuerdan esta historia, ¿verdad? Al final dice lo siguiente. Bueno, Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra Israel, no, en realidad contra más, se levantó contra el trono de Jehová. Jehová, ¿qué hará Jehová? Tendrá guerra con Amalek. ¿Cuándo? De generación en generación. Entonces, como ya leímos, va a haber una guerra constante entre Dios y los amalecitas, y va a ser de todas las generaciones hasta que los amalecitas sean borradas de la tierra. Y uno puede tal vez levantar la mano a decir: un momento, pensé que uno de los 10 mandamientos es no matarás. ¿No será una contradicción que el mismo Dios que tiene guerra de generación en generación contra los amalecitas, este mismo Dios manda no matarás? ¿Será una contradicción? Pues no es una contradicción. Lo que estamos enfrentando es un vocabulario diferente que tiene el hebreo, que es diferente que el español y que el inglés cuando leemos este mandamiento: no matarás. No matarás, este verbo matar refiere a casos particulares de matar a otra persona. Por ejemplo, este verbo en el hebreo nunca se utiliza cuando Dios quita la vida a alguien.
nunca utilizan este verbo en el hebreo para matar cuando habla de las ocasiones cuando Dios quita la vida a alguien. Tampoco se utiliza cuando un ángel quita la vida a alguien. Tampoco lo utilizan cuando hay una guerra entre dos naciones. Nunca se utiliza durante una batalla en que hay algunos peleando, justa o injustamente. Este verbo no se utiliza. Ni se utiliza cuando la congregación, siguiendo lo que Dios ha mandado, ejecuta o lleva a cabo la pena de muerte contra alguien. Nunca utilizan este verbo en el hebreo traducido acá, matar. Este verbo en el hebreo traducido acá, matar, no matarás, solo se usa en las relaciones entre individuos particulares, entre personas particulares, en que uno le quita la vida a otra persona. Puede ser a sabiendas, meditándolo antes, o puede ser por accidente. Pero siempre este verbo traducido no matarás se trata de las relaciones interpersonales en que una persona de repente, voluntariamente o por accidente, le quita la vida a otra persona, normalmente por medios violentos y repentinos. No matarás. Significa esto específicamente, que ninguno de nosotros tomemos para nosotros mismos el derecho de quitar la vida a otra persona, repentinamente, violentamente, meditándolo, ni por accidente. Que nunca tomemos la vida de otra persona. ¿Tiene sentido hasta ahora? Vemos que son casos específicos, pero es muy importante ver el trasfondo de estos casos específicos, de ver el porqué y pues cómo pues se desarrollaba esto en la ley de Moisés y Israel. Y por eso vamos a volver rápidamente para ver el motivo de este mandamiento en Génesis capítulo 1. Vuelvan a capítulo 1 del libro de Génesis, a un pasaje que hemos visto muchas veces, porque es un pasaje fundamental para entender cualquier parte de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Tiene sentido? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recuerden lo que esto significa. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Quiere decir que los seres humanos vamos a ser representativos de Dios, imágenes de Dios en esta tierra. Donde sea que vayamos, todo el mundo va a reconocer que Dios está presente. No es que nosotros somos dioses, pero somos representativos de Dios, ¿verdad? Y nuestra semejanza quiere decir que nosotros vamos a obedecer a Dios. Nos vamos a someter a Dios. Somos representativos, obedientes de Dios. No simplemente representamos a Dios a nuestra manera. En cambio, nos vamos a someter a Dios. Y esto fue el plan de Dios desde el principio, de llenar la tierra con gente que lo represente, gente sometida a Él en obediencia. ¿Están de acuerdo? Pues de acuerdo o no, esto es lo que significa. Pero
hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza y señoree. Tiene un propósito, hay que señorear, hay que demostrar, reflejar el dominio justo de Dios, pero ahora dirigido por los seres humanos en obediencia a Dios, que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, los varones y las mujeres, tenemos este privilegio de representar a Dios en sumisión a Él y así señorear sobre la tierra. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Ellos van a obedecer este mando de ser imagen y semejanza de Dios por fructificarse, multiplicarse, por llenar la tierra con vida, por señorear para vida en esta tierra. Son cosas que hemos visto muchas veces antes, ¿verdad? Simplemente lo vamos repitiendo porque en este mandamiento, no matarás, es todo lo contrario al plan de Dios, ¿verdad? En vez de multiplicarse y llenar la tierra, uno mismo en desobediencia a Dios, sin directiva de Dios, decide por sí mismo: voy a quitar la vida de alguien, voy a obrar contra lo que dijo Dios. Voy a tomar el plan de Dios y ponerlo al revés por quitarle la vida a esta persona. ¿Ven por qué es escandaloso el homicidio? Muy bien. Ahora, si esto hemos entendido hasta este punto, vamos a ver otra faceta del castigo de este pecado en Génesis 9. Entonces, de Génesis 1, ya viendo cómo el matar a otro, en la forma que lo define el hebreo, está contra el plan de Dios. Vamos a Génesis 9, después del diluvio, Génesis 9, versículo 5. En las instrucciones a Noé, después del diluvio, en el pacto con Noé, dice Dios lo siguiente, Génesis 9:5: porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, del ser humano, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Cuando se derrama la sangre de un ser humano, por este derrame, el ser humano tiene que responder, tiene que rendir cuentas a Dios. Si es un animal que mata a un ser humano, este animal tiene que rendir cuentas ante Dios. Si es un ser humano que quita la vida a otro ser humano, este ser humano, el homicida, tiene que rendir cuentas a Dios, recordando que este ser humano a quien le quitó la vida es su hermano, como Caín y Abel. Y tiene que rendir cuentas ante Dios por haber quitado la vida a otro ser humano. Es decir, Dios pone aquí en expresión muy clara que no tolera alguien que obre contra su plan de fructificar, de bendecir, de llenar la tierra, de señorear sobre la tierra en obediencia de Él. Si uno llega al punto de rebelión, a tal punto de rebelión de contradecir el plan de Dios para quitar la vida de otra persona, esta persona tiene que rendir cuentas a Dios. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ahora mírelo un paso más, el versículo siguiente. El que derrama sangre de hombre por el hombre, ¿qué le pasará? Su sangre
será derramada. Si uno es homicida, si uno quita la vida a otra persona, entonces el ser humano va a ser instrumento de Dios en quitarle la vida a este homicida. Si él derramó la sangre de otra persona, alguien tiene que derramar la sangre de él y así apaciguar la ira justa de Dios por haber violado su mandamiento de fructificar y llenar la tierra para vida y bendición. ¿Tiene sentido? Este punto va a ser bien importante para entender este mandamiento, no matarás, y su forma de manifestarse en el resto de la Biblia. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Fíjense en la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si uno quita la vida a otra persona, es una ofensa no solo contra esta persona, no solo contra su familia, al final es una ofensa contra Dios, porque Dios formó a esta persona a su imagen. Estará hablando aquí solo de los ricos. Solo los ricos son imagen de Dios. No, sino todos. Solo los blancos son imagen de Dios. No, solo los hombres somos imagen de Dios. No, a todos los seres humanos, lo que sea su raza, lo que sea su género, lo que sea su lugar de origen, lo que sea su opinión política, si es pobre, si es rico, lo que sea, la condición física de origen o económica de esta persona es imagen de Dios. El propósito de Dios es que esta persona, aunque parezca débil, aunque parezca de otra cultura, aunque parezca de un grupo menospreciable a la vista de uno, esta persona lleva la imagen de Dios y fue formado para llenar la tierra en obediencia a Dios, en sumisión a Dios. ¿Qué derecho tenemos de actuar contra Dios y quitarle la vida? Ninguna. Y si uno lo hace, su propia sangre tiene que ser derramada para apaciguar la ira justa de Dios por haber cometido este crimen. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un versículo más rápidamente. No nos sorprende lo que dice el versículo 7, más ustedes, ¿qué manda? Todo lo contrario de matar a otro. Fructifiquen, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra, multiplíquense en ella. Otra vez Dios afirma el propósito de este mandamiento, no matarás, es para que el mundo sea lleno de sus representativos obedientes. Este es el plan que afirma Dios otra vez. Y tenemos, pues, con este no matarás en Éxodo 20, versículo 13, ahora un poco más de trasfondo. Ahora entendemos, pues, el motivo, no matarás. Entendemos la definición, habla de cierta clase de conflicto en que entre personas individuales pelean y uno le quita o por accidente o a propósito la vida de otra persona. Esto es prohibido porque la otra persona es formada a la imagen de Dios y uno no tiene derecho a contradecir el mandamiento de Dios de llenar la tierra con sus representativos obedientes. Y si hemos entendido esto, ahora podemos llevarlo a un punto más detallado. Vamos a considerar la situación en Israel de algunos 6 ciudades de refugio que tenía que ver en esta situación de no matarás. En particular, de
¿qué pasaría si uno mata por accidente a otra persona? Pues vamos a verlo en el libro de Deuteronomio. Siguen de Éxodo 20 adelante al libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 1. Recuerdan que en el libro de Deuteronomio el pueblo de Israel está a la frontera de la tierra prometida, está por entrar. Moisés les está dando las últimas instrucciones antes de su muerte para que Josué tome el pueblo y entren. Y entre sus lecciones dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 19, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, estas naciones, y habites en sus ciudades, en sus casas, no van a destruir todas las ciudades cananeas, sino que van a vivir en sus casas. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que ¿quién? Todo homicida huya allí. Entonces van a haber 3 ciudades en que los israelitas van a preparar bien todos los caminos para llegar a esta ciudad. Van a asegurar que están bien pavimentados, que tienen puentes, que tienen todo lo necesario para que uno pueda llegar rápida y fácilmente a estas ciudades. ¿Y quiénes en particular tienen que llegar a estas ciudades? ¿Los mercaderes? ¿Los homicidas? Y uno diría, ¿qué clase de plan es esto que Dios tiene? 3 ciudades para que lleguen ahí fácilmente los homicidas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Este es el caso del homicida que huirá allá y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo, ¿cómo? Sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Es decir, recuerden que no matarás, ya vimos el mandamiento, que habla de que uno no puede matar a uno voluntaria o involuntariamente a otro. ¿Qué pasa entonces cuando, primero de Génesis 9, ¿qué pasa si uno mata a otro con intención? ¿Qué tiene que pasar con el homicida? Tiene que derramar su sangre, tiene que morir el homicida. Pero ¿qué tal si uno lo hace por accidente? ¿Tiene que morir o no? Pues esto está explicando Moisés. Este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá, aquel que hiere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Por ejemplo, versículo 5, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña. ¿Cuántos entre nosotros acá hemos subido al monte para cortar leña alguna vez en su vida? Sí, varios entre nosotros hemos tenido que subir a cortar leña. Entonces entendemos fácilmente esta situación. Como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se le salte el hierro del cabo y da contra su prójimo y esto muere. Ahí está el accidente. Están cortando leña. No tiene ninguna intención de herir a la otra persona, pero simplemente va a dar golpe con el hacha y se le va la parte de hierro y mata a la otra persona.
Imagine, pues me hace recordar de unos amigos que fueron a cazar en el estado de Kentucky. Y salió el esposo de una amiga con otros amigos, se fueron para cazar y por accidente este esposo de la amiga fue disparado. Simplemente pues se le cayó el rifle y lo mató. Y de repente lo que iba a ser simplemente una bonita tarde para algunos hombres llegó a ser pues algo trágico, una entrada funeral. Aquí está describiendo lo mismo. Tienen toda la intención de cortar leña para calentar la comida. Y resulta que uno muere sin saberlo antes, sin haberlo planeado. El que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, salta el hierro del cabo y da contra su prójimo y éste muere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. La persona que sin saber, sin intención causó el accidente, ¿qué tiene que hacer? Salir corriendo. Porque cuando se enteran que se ha derramado la sangre de alguien, ¿qué tendrá que pasar con él? Ha matado a otra persona. No lo hizo con intención, pero ahora él se queda culpable. ¿Qué protección va a haber? ¿Qué refugio tiene? ¿Va a volver a la casa de este señor ahora muerto para explicarlo a la familia? No. Esto sería llegar ante la familia con un blanco en su cuerpo diciendo, mátame a mí, porque el homicida tiene que morir. ¿Y cómo va a responder la familia al escuchar que uno de sus queridos acaba de morir en un bosque o apartado de la ciudad? Uno no piensa racionalmente en estos momentos. Una de las primeras cosas en que piensa es la venganza. Les he contado en otras ocasiones que mi esposa y yo, Fidencio, mis dos hijas, pasamos por un accidente fuerte de automóvil pues en 2015, ¿verdad? Alguien que estaba borracho cruzó la línea, estuvimos de vuelta de México y mi esposa nos recogió del aeropuerto, estábamos manejando a nuestra casa y este borracho cruzó la línea y nos pegó enfrente y casi nos mató. Y sé dónde vive. Paso este lugar cada vez que vengo a la iglesia. Sé dónde vive este Señor. ¿Sabe las emociones que se me surgen aún casi 10 años después? Cada vez que pienso en esta persona que vivía una vida tan desperdiciada que casi quitó la vida a mi esposa y a mis hijas y a uno de mis mejores amigos y a mí. Cada vez que paso a este lugar tengo que luchar contra la emoción de vengarme para recordar que todo esto aún fue según el plan de Dios. Un plan que no entiendo, un plan de que no di mi aprobación antes. Para decir, Señor, tú lo conoces, sálvalo por favor. Que escuche el Evangelio, que se arrepienta de su forma de vivir. Para dejar de lado mi tendencia carnal a la venganza, para que el Señor sea glorificado en esa situación. Ahora, no todos van a responder de acuerdo
con el Evangelio del Señor al escuchar que alguien ha matado a su familiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este homicida, ahora es llamado homicida, aunque mató a otro por accidente. El Señor que nos chocó fue por accidente, pero estaba ebrio. El que lo hizo por accidente tiene que buscar un refugio, una protección. Por eso están las 3 ciudades. Por esto están una como apartada de la otra para que sea de acceso fácil. Para que tengan rutas pavimentadas para el fácil acceso. Para que el homicida, porque este homicida debe morir, no, porque lo hizo por accidente. Sin intención, sin haber odiado a su hermano antes. Dios dice que este homicida no va a derramar su sangre por la persona a quien por accidente mató. ¿Tiene sentido hasta ahora? Sigamos leyendo entonces. Da contra su prójimo y muere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Este es el final del versículo 5. Versículo 6. No sea que el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? Veremos más de él en unos versículos. Pero es el que tiene que matar al homicida. Recuerden Génesis 9. El ser humano tiene que matar al homicida. Este vengador de sangre es alguien de su propia familia, tal vez el hermano del difunto, que ahora tiene la obligación según quién, la obligación según la familia, no, la obligación según Dios, según Génesis 9. Tiene la obligación de quitar la vida al homicida. Este es el vengador de la sangre. Que es bastante sorprendente, ¿verdad? ¿Qué tal si estamos en casa, si estuviéramos en esa época y nos enteramos de que alguien mató a nuestro hermano? De repente estamos bajo la obligación por Dios de quitar la vida a este homicida. Según la Biblia, según la ley mosaica. Es una obligación de Dios de vengar a la persona que fue matado, que fue asesinado. ¿Tiene sentido hasta ahora? Muy bien, paso por paso vamos. No sea que el vengador de sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. El vengador de sangre entonces puede, viéndose obligado por Dios, llegar a matar al homicida cuando Dios diría, párate, esto fue por accidente, no tienes derecho a matar al homicida en este caso. Versículo 7. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardas todos estos mandamientos que yo te proscribo hoy, por ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Van a haber un total eventualmente de 6 ciudades de refugio. Versículo 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora vuelve a leerlo. Versículo 10. Para que no sea derramada, ¿qué?
Sangre inocente, ¿la sangre inocente de quién? Del homicida que mató a otro por accidente. Este tiene la sangre inocente. No debe morir. Aunque mató al otro, no fue con intención, fue por accidente, fue sin odiarlo antes. La sangre de él es sangre inocente. Aunque es llamado homicida, en el caso de él fue un homicida sin intención. Su sangre es inocente. No se puede derramar la sangre de él en venganza. Y por eso le han dado estas 6 ciudades de refugio a donde puede acudir para encontrar el refugio del vengador de sangre que se siente obligado por Dios a quitarle la vida. Ya puede ver la situación más amplia, ¿verdad? Si desean lo puedo repetir. ¿Entienden, verdad? Ok, muy bien. Sigamos adelante entonces. Versículo 11. Pero si hay alguno que aborrece a su prójimo y lo acecha y se levanta contra él y lo hiere de muerte y muere, si huye a alguna de estas ciudades pensando, sí, con intención mato a esta persona, pero voy a fingir que lo hice por accidente y voy a correr a una de las ciudades de refugio para decir, busco refugio porque maté a accidente a tal persona, y está mintiendo. Versículo 12, entonces los ancianos de su ciudad de origen, enviarán y los sacarán de ahí. Se van a poner en contacto con los sacerdotes, los levitas y los otros encargados de esta ciudad para decir, mire, hay uno refugiado entre ustedes que mató, que es homicida con intención. Mándenoslo de vuelta. Entonces, los ancianos de su ciudad enviarán, lo sacarán de allá y lo entregarán en mano de ¿quién? Del vengador de la sangre. Ahora sí, el vengador de la sangre, por un homicida verdadera, tiene el derecho y la obligación, como vimos de Génesis 9, de quitarle la vida al que mató a su familiar para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Habrá una protección para los que han matado, pero por accidente, sin intención, habrá protección por ellos, pero esta protección no se extiende al homicida de veras. Entonces, cuando escuchamos este mandamiento tan simple, 2 palabras, no matarás. Ahora entendemos un poco más del trasfondo legal que hay en esto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo nos señala algo de la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cómo? No vi al Señor Cristo Jesús en esta explicación. Pues sí, ahora entendemos, no matarás, lo que significa el no matarás, las razones, el ser formado en la imagen de Dios y pues todo lo que significa la ciudad de refugio, la protección por la persona que lo hizo por accidente. Pero ¿dónde estará el Señor Cristo Jesús en todas estas leyes? Miren otra vez el vengador de la sangre. Miren otra vez, por ejemplo, el versículo 6. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida,
Según lo que vimos en Génesis 9, ¿tiene el vengador de sangre derecho a quitar la vida del homicida si lo hizo con intención? Sí, tiene derecho, hasta tiene la obligación por Dios. El vengador de sangre es un título fuerte. No nos llama la atención, no nos atrae el título vengador de sangre, pero se dan cuenta que es la misma palabra en el hebreo que redentor, el redentor de sangre. Porque lo que hace el vengador de sangre es en realidad redime no solo su familia, sino el pueblo, redime al pueblo del derramamiento de sangre hecha injustamente por otro. Alguien tiene que responder a este derramamiento de sangre si lo hizo con intención. El vengador de sangre tiene este papel obligado por Dios de redimir al pueblo en este sentido. Y dirán, todavía no veo la conexión del Señor Cristo Jesús. Miremos Juan 8:44 y nos ayudará un poco. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8:44. Estamos en una conversación fuerte, un conflicto en realidad entre Jesús y algunos que se llamaban discípulos de él. Y mientras están en discusión, Jesús dice lo siguiente en Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Wow, qué reprensión bastante fuerte de Jesús para estos llamados discípulos. Ustedes son de su padre el diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El diablo ha sido homicida. Porque el plan del diablo es contradecir, obrar en contra del plan de Dios que Él ha tenido desde el principio, desde Génesis 1:26, de llenar la tierra con gente que represente a Dios y que sea obediente a la autoridad de Dios. El diablo está en contra de todo este plan y ha utilizado hasta el homicidio para poder intentar deshacer el plan de Dios. Desde el principio, el diablo ha sido homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos dos pecados en especial asocia Jesús con el diablo: el homicidio y la mentira. Entonces, ¿podría ser una relación entre el vengador de sangre y nuestro Señor Jesús en cuanto a la obra del diablo? Honestamente, la Biblia no lo menciona directamente, pero hay un versículo en que vemos como Dios, como el Señor Cristo Jesús vence al diablo, casi como redentor o vengador de sangre, pero de una forma completamente inesperada. ¿Desean verlo? Si desean o no, lo vamos a ver. Pues abren por favor a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Hebreos 2, versículos 14 y 15.
Hebreos 2, 14 y 15. Y aquí en Hebreos 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos, ahora cuando dice hijos, está hablando de nosotros, los que tenemos fe en el Señor Cristo Jesús. Somos como hijos adoptados por Dios. Y aquí, así que por cuanto los hijos, hablando de nosotros, que tenemos fe en el Señor Cristo Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Usted tiene carne y sangre? Sí, claro que sí. Si no, a lo mejor no estarían aquí, pero aquí sí, todos tenemos carne y sangre. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo Jesús, participó de lo mismo. Él tuvo carne y sangre también. Claro que la carne y sangre de Él eran perfectos, sin pecado. Pero Él participó de lo mismo que nosotros, se identificó con nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Por qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Nuestro Redentor, casi como un vengador de la sangre, se vengó de nosotros. Pero no por llegar al diablo con una espada para cortarle la cabeza, para despedazarlo y destruirlo, sino cómo venció al diablo, según esto. Por participar en la carne y sangre como nosotros y por morir en la cruz en nuestro lugar. Por medio de la muerte. Fíjense, los mejores de los vengadores de sangre en el Antiguo Testamento habrían sido señores o mujeres con espada que llegan al homicida para quitarle la vida. Pero fíjense cómo el Señor Cristo Jesús vence al diablo por medio de derramar su sangre en la cruz por nosotros, para hacer algo que el vengador de sangre en el Antiguo Testamento jamás pudo hacer. Al cumplir bien el vengador de sangre su tarea, su obligación al Señor, ¿qué es lo mejor que pudo alcanzar? Quitar la vida al homicida. Pero ¿qué hace Jesús? Resucita de los muertos a todos los suyos. Qué impresionante es nuestro Señor Cristo Jesús, que supera a lo mejor que se puede esperar en la ley. Jesucristo lo supera por vencer y destruir al enemigo, al homicida desde el principio, al diablo, por medio de la muerte, al tomar en sí mismo todos nuestros pecados y rebeliones y al morir en la cruz por nosotros. Qué victoria tan inesperada, qué gloria, qué poder tan maravilloso, que termina la historia con Cristo Jesús resucitando a los muertos por morir en la cruz por nosotros y por resucitar de los muertos. Todo lo que uno se puede esperar del vengador de sangre en el Antiguo Testamento no se compara con lo que el Señor Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz y en su tumba vacía. Versículo 15 para cerrar este sermón. Y librar o redimir a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué habría logrado el diablo por la muerte, por ser homicida, por sus mentiras, por dirigir a Eva y Adán al pecado? ¿Qué logró? Que los seres humanos fuéramos representativos de Él, obedientes a Él, temerosos de la muerte, haciendo todo según nuestra carne para preservar nuestras vidas en desobediencia a Dios. Pero cuando Cristo nos dio libertad por morir en la cruz por nuestros pecados, hizo una transferencia. Ya no pertenecemos al diablo, ya no somos los representativos de Él. Somos librados para cumplir el plan de Dios desde el principio, de representar a Dios en obediencia, en sumisión a Él, y llenar esta tierra con otros que han escuchado el Evangelio por fe y que han sido liberados de esta persecución del diablo, el homicida también. ¿Tiene sentido? La gloria sea nuestro Señor Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por aún en estas leyes de permitirnos ver algo más de la gloria de tu Hijo Jesús. Gracias por su victoria sobre el diablo, la victoria que ganó en la cruz. Gracias porque fue torturado y murió en nuestro lugar. Y resucitó de entre los muertos al tercer día, y que reina ahora a tu diestra, Padre, y que algún día pronto va a volver para recibirnos en su presencia, porque somos hijos tuyos, adoptados en Cristo Jesús. Por esto te alabamos, te agradecemos y pedimos que utilices tu palabra resonando en nuestros corazones esta semana para que seamos conformados aún más a la imagen de tu Hijo Jesús, diciendo no a los placeres y tentaciones carnales y sí a la nueva vida que nos has dado en tu Hijo Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.